Estuvimos hablando ayer con nuestro columnista en energía sobre este proyecto de ley que ha enviado el Ejecutivo Provincial sobre el GNL, ¿no? Sobre lo que se necesita la provincia tener como ley para que esto sea una realidad. Esta línea del diputado de Neuquén, sí, por el PRO, Marcelo Bermúdez. Marcelo, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Belén, Nieves, Sebastián, buenos días, ¿cómo les va? ¿Bien? Buen día. Bien, ¿cómo anda? Bien, bien, muy bien. Bueno, Marcelo, a ver, esto ya ingresó, ya empezó a discutirse en la legislatura, la ley de GNL. Bueno, ¿cómo está la instancia de esa discusión, no? Bueno, ya tomó estado parlamentario y ya tuvimos la presencia de funcionarios del Ejecutivo Provincial, del ministro Medele y todo su equipo dando las explicaciones del caso. Esto nace como un acuerdo entre el gobierno de la provincia y la empresa YPF a los efectos de motivar una inversión multimillonaria en dólares en la provincia del Neuquén con el objeto de exportar gas licuado, y para ello se requiere el cumplimiento de determinadas condiciones, en particular de estabilidad fiscal y un régimen de regalías que incentive la inversión. Entonces, se crea este régimen de estabilidad fiscal por el plazo de 30 años. Recordemos que son inversiones de más o menos 20.000 millones de dólares en la cuenca neuquina, y por lo tanto se requiere tener una seguridad jurídica con respecto a la tributación, y a los efectos de incentivar estas inversiones se hace un régimen escalonado de regalías que van del 7,5 al 10 y del 10 al 12, a los efectos de evaluar el funcionamiento de esta inversión y su rentabilidad, y a medida que se compruebe la rentabilidad se va hacia la regalía del 12%, que es la regalía tradicional que cobra la provincia del Neuquén por la mayoría de las explotaciones. ¿Qué características tiene esa estabilidad fiscal? Bueno, que por ejemplo no se van a generar nuevos impuestos, no se van a modificar alícuotas, ni se van a modificar bases imponibles de impuestos. Por ejemplo, el impuesto sobre los ingresos brutos, que es el impuesto más gravoso que puede tener este tipo de inversiones, por los 30 años, ¿verdad? Esto es lo que se expresa en el texto de la ley. Y en particular, este escalonamiento de regalías para ir evaluando con los años la evolución de la rentabilidad de la inversión. Si la rentabilidad va creciendo y es importante en determinados rangos, se tributará a la provincia del Neuquén la alícuota del 12%. Si no es tan rentable, los precios internacionales no acompañan la inversión, la alícuota de regalías recaerá en el 7,5. Y estas condiciones son solo para este tipo de explotación, no se, digamos, va a ningún otro tipo de contrato ni de concesión. Es solamente para la explotación con fines de exportación de gas metano. Digamos, está reducido a incentivar y a generar condiciones de seguridad jurídica para el proyecto de inversión que permite explotar y exportar gas licuado. ¿Esto fue también parte de la exigencia de YPF como para poder desarrollar este proyecto? A ver, yo no diría exigencias, son acuerdos que se dan para que la ecuación económica financiera del proyecto sea viable. Es decir, son condiciones que claramente una empresa solicita para entender la viabilidad de la inversión, y es producto de una negociación con la empresa, sí, claro. Está bien. Lo que digo es porque, a ver, esto es de alguna forma el marco regulatorio de un recurso que es de la provincia,
que si le va muy bien, tal vez, o sea, no lo podés medir hoy. O sea, si te va muy bien, lo vas a medir cuando te vaya muy bien. Pero bueno, claramente la necesidad hoy es otra, que es arrancar por lo menos. Es arrancar, y si te va muy bien, vas a pagar la regalía del 12 como cualquier hijo de vecino en la historia de la provincia de Neuquén. ¿Verdad? El problema es que el va muy bien es una evaluación que se da con posterioridad de la inversión. Tal cual, sí, por eso. Y eso es un riesgo. Entonces, en ese riesgo se plantean todas las variables y en función del análisis de eso se llega a este acuerdo que debe ser ratificado por la legislatura. Recordemos que cuando hablamos de inversiones multimillonarias, estamos hablando no solo de equipos, sino también de puestos de trabajo en la provincia de Neuquén, claro. puestos de trabajo en blanco y puestos de trabajo de gente con alta capacitación. Sí, igual ahora hay que confiar en YPF, que vaya a buscar los socios y traiga o sea, la inversión necesaria como para arrancar este proyecto, porque hoy lo único que tenemos es el tratamiento de una ley. Después tenemos las áreas, y a YPF se le ha dado esas áreas, pero YPF ahora tiene que salir corriendo a buscar inversores, ¿no? Tiene que convencer a los inversores de esta situación. A ver, este es un proyecto, repito, multimillonario que requiere no solo de una ingeniería de explotación, sino de una ingeniería económica y financiera compleja, muy compleja e internacional. Por lo tanto, va a requerir sus años. Es decir, cuando veamos esto que comienza a concretarse, no va a ser la semana que viene. Estamos hablando de una inversión que se va a pensar y asegurar en los próximos 5 años. Sí, hay que construir el gasoducto, hay que perforar las áreas, que son las áreas que están previstas arriba de Cutralcó, Plaza Huíncul, o sea, hay todo por hacer, esto es así. Bueno, pero así empezó la cuenca neuquina. Sí, yo ayer lo decía también, ¿no? Marcelo, decía que cuando arrancó Vaca Muerta, arrancó con el acuerdo Chevron-YPF, y bueno, fue el puntapié inicial de Vaca Muerta. Acuerdo Chevron-YPF, con un gran conflicto en las calles, sí, bueno, y con gran violencia en las calles de gente que no entendía nada lo que se venía para la provincia de Neuquén. ¿Sí? Hoy por hoy ya todo el mundo entendió lo que significa una inversión. Sí, pero bueno, es lo que dice muchas veces el gobernador: Vaca Muerta es una roca. Si usted quiere que esa roca produzca inversión y trabajo, hay que tomar decisiones. Estas son las decisiones que se tomaron en su momento para lograr la actualidad neuquina. Pero bueno, la inversión para exportar gas licuado, es otra decisión que hay que tomar para que en el mediano plazo podamos generar más puestos de trabajo en la provincia de Neuquén. Pero yo creo que va a ser muy provechoso para la provincia. Obviamente la provincia tiene un recurso adicional, con esta ley se destraba unos 325 millones de dólares que se aplican a infraestructura en la provincia del Neuquén, a infraestructura que vamos a gozar todos los neuquinos, como rutas, accesos y demás en la ciudad de Neuquén y en el interior de la provincia del Neuquén. Así que estamos hablando de regalías que se aseguran para el futuro, pero también inversión que se va a dar en el corto y mediano plazo. Bien. Marcelo, aprovecho y te consulto, te cambio de tema. ¿Hubo novedades al final de los cambios en la presentación de declaraciones jurados? Esta semana escuché algunas declaraciones, pero no sé si hubo al final alguna modificación o se sigue debatiendo eso. El cambio hermoso fue el de Adorni. Sí, hermoso. Sí. Bueno, pero ¿y acá? Y acá se discutió, se debatió. Yo aporté mi posición al respecto. Yo creo que todos los funcionarios públicos de ciertos cargos, ejemplos del secretario del Ejecutivo al gobernador, legisladores provinciales, defensores, fiscales y jueces en el Poder Judicial, debemos presentar nuestras declaraciones juradas de ganancias y bienes personales, nos den a pagar o no nos den a pagar en arca. ¿Por qué? Porque el secreto de toda evaluación es que
funcionarios expertos capaces de analizar una declaración jurada la tengan. Entonces, yo le decía a Brenda y al resto de los impulsores de estos cambios que es necesario que esto sea así, porque la declaración jurada que no se presenta a ARCA no va a ser analizada por nadie. Y entonces nosotros tenemos que tener esa obligación. Yo estoy inscrito en ganancias desde el año 94, creo, una cosa así. Todos los años presento mi declaración jurada de ganancias y bienes y la observarán los funcionarios de ARCA sin ningún tipo de problema, y ofrezco mi declaración jurada también cuando alguien me lo requiere. Por ejemplo, para tener una calificación bancaria, tarjetas de crédito y demás, los bancos te piden esa declaración jurada. Pero yo creo que el camino tiene que empezar por ahí. Vos fíjate qué es lo primero que hizo Adorni. Fue adherirse a un régimen simplificado de NARCA. Sí. Entonces yo creo que hay que seguir ese camino. ¿Qué opinás de esto? A ver, y te lo pregunto como contador ya. De esto de que dice Adorni, de que por error fue pasando de declaración en declaración, omitiendo algunos ingresos de él. ¿Eso puede suceder? O sea, ¿podés hacerlo así por error? ¿Podés no darte cuenta? A ver, vos por error podés hacer un montón de cosas. Lo que es difícil creer que vos tenías una caja de zapatos con $500.000 y nunca los has visto. Claro. Porque esto es lo que pasó. El tipo lo que te dice es que hace unos años atrás, cuando entró a la función pública, tenía una caja de zapatos con $500.000. El error es no visualizar esa caja de zapatos. Es decir, si vos tuvieras esa caja de zapatos en tu casa, todas las noches iría a ver si están los $500.000. Entonces es muy difícil de olvidarse eso. Y más cuando toda la vida fuiste un croto, ¿no? Porque si fuiste un croto uno se puede olvidar de determinadas operaciones, se puede olvidar de determinados comprobantes, podés perder comprobantes y a la hora de hacer la declaración jurada no te diste cuenta que te faltó uno. Pero una cosa tan significativa como un stock de dólares, uno no se olvida. Marcelo, en el debate de esto que te preguntaba Belén, surgieron un montón de reclamos de diputados en cuanto a que hay iniciativas que plantean la transparencia, el control de la función pública, como por ejemplo el tema de los narcotest, que reclamaron que se aprobó y por hasta acá, que se conozca, ningún diputado fue llamado para hacerlo. Nadie, ¿no? El debate era en la legislatura porque también está el tema del descuento de los días de que no vayan a las sesiones. ¿Cómo está eso en el control, la transparencia en la legislatura? A ver, el control toxicológico es una ley que surge de unos 6 proyectos presentados por diputados. Uno fue el mío, ¿sí? Eso es responsabilidad porque la autoridad de aplicación recae en el Ejecutivo Provincial. Eso es una falta de instrumentación por parte del Ejecutivo Provincial. ¿Del área de salud? Del área de salud. Ellos tendrían que ya tener el procedimiento. Y no es que no fue citado a dar su test un diputado. Ni un diputado, ni un fiscal, ni un miembro del Ejecutivo. Es decir, todavía el Ejecutivo no avanzó, está en deuda con eso. Con respecto a descuentos a diputados por asistencia a comisiones y sesiones, la responsable de eso es la persona que administra la legislatura de la provincia del Neuquén. Con lo cual es su responsabilidad. Sí, la respuesta aparentemente es que todas las ausencias han sido justificadas. Bueno, si las ausencias han sido justificadas, Claro. ¿Verdad? Lo que se le pidió en esa reunión de comisión es una nota al Ejecutivo Provincial para que explique el por qué no se instrumentaron todavía los controles toxicológicos y una nota a la responsable de la Cámara para que informe los descuentos o no, o las justificaciones o no de los diputados que no fueron a las comisiones y a la sesión. Bien. Bueno, diputado, gracias por el contacto, muy amable.
Que sigan muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Marcelo Bermúdez, diputado de Neuquén por el PRO.